En libertad y sin fianza, nuestro pensamiento está con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática. Pues en máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial. Este momento tan extraordinario y singular que estamos viviendo, en el cual el Gobierno de la Nación ha destituido al Gobierno de Cataluña por el incumplimiento de sus obligaciones estatutarias con el aval de la mayoría del Senado, finalizará cuando haya nuevas elecciones. Buenas noches. La fuga de Puigdemont roza lo esperpéntico tras la orden internacional emitida por la juez Lamela de busca y captura del expresidente de la Generalitat. Su entrega pactada ante la policía belga y su comparecencia frente a la justicia de Bruselas, además de su candidatura electoral liderando in absentia la sediciosa candidatura de su partido golpista, rayan el disparate político más bochornoso de los últimos 40 años. Lo vemos en las 5 W. Carles Puigdemont y sus cómplices en la comisión de los delitos de sedición, prevaricación, malversación de fondos públicos y rebelión se entregaron voluntariamente a la policía belga poco después de que la solicitud internacional de busca y captura llegase a Bruselas, en una operación muñida y pactada por el abogado de Puigdemont especializado en arropar a asesinos de ETA. El expresidente de la Generalitat y sus cómplices gubernamentales optaron por entregarse voluntariamente. Tras esa entrega voluntaria, recibieron el premio adjunto ante la justicia belga, que después de un interrogatorio al que pudimos asistir a través de las ventanas de la Fiscalía de la capital de la Unión Europea, les dejó a todos en libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaporte, la prohibición expresa de abandonar Bélgica y de comparecer periódicamente ante un sistema tan garantista como el del país belga, en el que su código penal no existen los delitos de sedición ni de rebelión. Ese es el balsámico escenario judicial en el que Puigdemont y sus cómplices van a dedicarse a preparar la campaña de las inauditas elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. En definitiva, todo se pone a favor, de retorno, en un victorioso de Carles Puigdemont. Su sedicioso partido, que podrá presentarse a las elecciones, reclama como líder de su lista electoral a un delincuente fugado de la justicia española. Todo impecablemente democrático, según el gobierno del Partido Popular, que está encantado con que 3 partidos golpistas puedan presentarse a las elecciones, incluso liderados por un prófugo. Y mientras tanto, Puigdemont, cuyo abogado cobra 1.000 euros la hora de trabajo, dilatará tanto como pueda, o sea, hasta más allá del 21 de diciembre, su retorno a España. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Mientras la justicia belga, secularmente emponzoñada contra España por la pócima negrolegendaria, que es el único vínculo entre flamencos y balones, ya ha comenzado a dilatar la entrega de la colla de delincuentes sediciosos que vivaquean en Bélgica, Puigdemont y sus cómplices se ufanan en tan cálido refugio y van poniendo a España a parir en las tolerantes televisiones en las que apelan a la imagen de España que tanto les gusta a los delicados y exquisitos belgas, a los que el mundo solo les debe Tintín y un chocolate que no está mal, pero nada más. Mientras Puigdemont y sus cómplices hacen bolos televisivos asegurando que en España les espera una mazmorra medieval y, con suerte, una larga condena a galeras, ni el embajador de España en Bélgica ni el embajador de España en la Unión Europea han solicitado acogerse al democrático derecho de réplica en todas y cada una de las televisiones en las que el delincuente Puigdemont y sus cómplices sediciosos vomitan sus mentiras sobre nuestra patria para desmentirlas y contar la verdad que oculta esta colla de separatistas huidos de la justicia. ¿Pero a qué están esperando? ¿A que Puigdemont gane las elecciones del 21 de diciembre y vuelva a España desde Flandes a celebrar su triunfo? Carles Puigdemont y sus cómplices en la comisión de los gravísimos delitos de sedición, malversación y rebelión se entregan a la policía belga y comparecen ante el juez, que les deja a todos en libertad vigilada, les retira el pasaporte y les prohíbe abandonar el país. El próximo día 17 la justicia belga decidirá si los devuelve a España o no.
La nueva crisis de Podemos, agravada por su imparable caída en las encuestas de intención de voto, se cierra en falso con la dimisión forzada de su candidato en Cataluña, Albano Dante Fachín, calificada por Pablo Echenique como una limpieza democrática. Creo que la intervención ha sido de una limpieza democrática. La Asociación Internacional de Periodistas de Investigación descubre una sociedad offshore que Xavier Trias tenía en un paraíso fiscal y que fue cerrada un año y medio después de que Trias llegase a la alcaldía de Barcelona. Visiblemente alterado y nervioso, ha negado evidencias irrefutables que confirman su titularidad de esa sociedad opaca. Nunca he tenido cuentas ni he hecho operaciones financieras ni de ningún tipo. Matanza sin precedentes en Texas. Un exmilitar de 26 años irrumpe en una iglesia baptista en mitad de un oficio religioso, abriendo fuego a discreción con un fusil semiautomático y causa 26 muertos, entre ellos muchos niños y ancianos, y 30 heridos. La pequeña localidad tejana, escenario de la masacre, cuenta con poco más de 600 habitantes. El juez belga deja libre a Puigdemont después de pactar su entrega. Él y sus 4 exconsellers se entregaron a primera hora de la mañana del domingo y pasaron el domingo en el juzgado de Bruselas, donde prestaron declaración durante más de 5 horas. Al borde de la medianoche, el magistrado tomó su decisión: libertad provisional con medidas cautelares, retirada de pasaporte, no salir de Bélgica y estar localizados en un hotel. De esta forma y de momento no tendrán que ingresar en prisión. Aunque ya hay fecha, Puigdemont y los demás miembros del gobierno huidos tendrán que comparecer el día 17 ante un juez que decidirá si lleva a cabo o no la orden de extradición internacional, mientras el expresidente presume de su nueva condición de libertad allí en Bruselas. En libertad y sin fianza, nuestro pensamiento está con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática. El gobierno, consciente de la separación de poderes imprescindible en una democracia, muestra máximo respeto a la decisión del juez belga. Por parte del gobierno, y dado que estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, pues el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial. Además, desde el gobierno tachan de pantomima y de farsa la actuación de Puigdemont y le instan a cumplir con la legalidad española. Así se lo ha pedido hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. Todo lo que está haciendo el señor Puigdemont es una pantomima y en última instancia lo que pone de manifiesto es la farsa de todo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, yo lo que le diría evidentemente es que cumpla la legalidad española, que es la especialmente relevante. Y en Ciudadanos también respetan la decisión del juez de haber dejado en libertad a los fugados, pero aseguran que Puigdemont tendrá que pagar las consecuencias de la inestabilidad que ha provocado. Insisto, nosotros respetamos las decisiones judiciales y creo que los catalanes nos merecemos un gobierno que trabaje por los catalanes, un gobierno que respete a todos los catalanes, un gobierno que respete las leyes, un gobierno que esté en Cataluña, que no tenga que salir fuera, un gobierno que en definitiva sea representativo de la pluralidad política de los catalanes y sobre todo sea formado pues por ciudadanos que respetan las leyes como la gente del resto del país. El señor Puigdemont está haciendo el ridículo. El señor Puigdemont nos ha llevado a una situación que, insisto, se ha lanzado contra el muro de la democracia, contra el muro del Estado de Derecho. Lo llevábamos avisando hace muchos meses que el camino que llevaba el señor Puigdemont iba a este callejón sin salida, que se iba a estrellar, como no podía ser de otra forma, contra el muro de la democracia y contra el muro del Estado de Derecho. El expresidente de la Generalitat y sus 4 exconsellers tendrán 15 días antes de que el juez belga se pronuncie sobre la euroorden. Sin embargo, el plazo no se termina aquí, sino que incluso se podría triplicar. Así es el calendario de la justicia belga. 15 son los días de los que dispone la Cámara del Consejo belga para pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega emitida por la juez Carmen Lamela. La audiencia ante la Cámara del Consejo ha quedado fijada para el 17 de noviembre. Otros 15 días, tanto la defensa como la acusación o la Fiscalía belga pueden recurrir si no están conformes y vuelven a tener 2 semanas para valorar y decidir.
60 días es lo que podría durar el proceso en condiciones normales y según el marco jurídico europeo, pero 3 meses, 90 días, es el plazo máximo que el Ministerio de Justicia estima que podría durar el expediente de la orden de extradición solicitada por la juez, si se dieran circunstancias excepcionales como retrasos, problemas de traducción, recursos concretos y cualquier tipo de argucia legal para ganar tiempo. Los tribunales aprueban la ejecución de la euroorden, la entrega a España se produciría en un máximo de 10 días, lo que daría un máximo de 100 días a todo el proceso legal. La media de entrega, en todo caso, según las estadísticas policiales, es de apenas 2 días. Pueden pasar meses o incluso años, y es que en el pasado los tribunales belgas rechazaron algunas de las peticiones de la Audiencia Nacional para la extradición. Así sucedió con ETA. Unos eludieron la justicia y otros lo pospusieron durante un largo tiempo. Bueno, acabamos de ver que hasta 90 días en casos excepcionales. Pero desde el Ministerio de Justicia español, Rafael Català cree que la orden internacional se cumplirá sin problemas y que finalmente Puigdemont terminará en España. La orden europea de detención y entrega tendrá un buen fin, acabará resuelta favorablemente y por lo tanto se presentarán ante los tribunales españoles las personas que están en este momento fuera de España. No es una extradición en sentido estricto, como digo. Las medidas que se han adoptado en la Audiencia Nacional tienen un ámbito diferente a lo que está haciendo la justicia belga. Como saben, la encargada de llevar el caso es la juez Carmen Lamela, que ha pasado a la historia por haber enviado a prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a 8 exconsellers del gobierno catalán por el delito de rebelión. Aunque su decisión judicial ha suscitado un terremoto político, la magistrada de la Audiencia Nacional es una completa desconocida para el gran público. ¿Quién es en realidad la juez Carmen Lamela? Laura Fernández Cañas, buenas noches. Muy buenas noches, María. Vamos a verlo. A Carmen Lamela la definen sus compañeros en la Audiencia Nacional como amable, simpática y muy trabajadora. Tanto es así que dicen que es normal verla tarde y noche en su despacho, del que a veces no sale ni para comer. Muy seria y metódica, está considerada jurídicamente sólida, muy rigurosa y que fundamenta mucho sus resoluciones. Aunque su nombre se ha popularizado la semana pasada al enviar a prisión a 8 miembros ya cesados del gobierno catalán, su nombre comenzó a hacerse familiar en los medios el año pasado, cuando asumió la investigación por la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, y al considerar los hechos un delito de terrorismo, una actuación que, al igual que el cancelamiento de estos ex consejeros, causó controversia. Su personalidad discreta no encaja en absoluto con el perfil de juez estrella, ya que no se prodiga con la prensa y que de hecho es difícil encontrar fotos de ella en internet. Aún así sabemos que está casada con un magistrado y que se hizo cargo en el 2015 del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, al quedar vacante la plaza tras la marcha a París de Javier Gómez Bermúdez. Pero antes de llegar a la Audiencia Nacional, a la que accedió en el 2014 como magistrada, de refuerzo en la Sala de lo Penal, trabajó como asesora en el Ministerio de Justicia en la etapa de Francisco Camaño, el último ministro del gobierno socialista de Zapatero, por lo que muchos ven en ella a una juez de perfil progresista. Pues muchísimas gracias, Laura. Y bueno, Puigdemont y el resto de exconsellers decidieron entregarse a la justicia belga para evitar ser detenidos y fotografiados con esa imagen al ser esposados. Y ahora se encuentran en libertad provisional. Vamos ya a analizar todo lo derivado de este caso con el abogado penalista Juan Ospina. Señor Ospina, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, algo que se está preguntando todo el mundo. ¿Por qué el juez belga ha dejado en libertad provisional a Puigdemont y a sus 4 consellers si no se han presentado ante las citaciones judiciales y además el resto del gobierno está en la cárcel en España por los mismos delitos? Tenemos que entender que el juez belga no viene a resolver el fondo de la cuestión sobre si el señor Puigdemont ha cometido o no un delito de sedición, de rebelión o de malversación de caudales públicos. Simplemente el juez belga ha venido a tramitar la orden europea de detención y entrega, y los plazos legales para acordar la misma son 2. 1, la audiencia del interesado, en este caso investigado o reclamado, el señor Puigdemont, y posteriormente tendrá que decidir si ejecuta o no esta orden de entrega. Mientras la decide, puede quedar interesado con una medida cautelar restrictiva de su libertad, como es la retirada de pasaporte, firmas y un domicilio conocido, pero no es necesariamente el ingreso en prisión de esta persona. La Cámara del Consejo belga tiene 15 días para decidir si entrega a Puigdemont a España. ¿Qué pasaría si decide no entregarlos?
Bueno, pues el señor Puigdemont tendría que quedarse en suelo belga, porque si sale del mismo habría una orden de detención que está vigente en el resto de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, hasta que la Cámara belga no decida si lo entrega o no, parece no muy razonable que no se lleve adelante esta decisión y que sea entregado a las autoridades españolas, toda vez que, en su caso, quedaría relegado a permanecer en Bélgica durante el tiempo de prescripción de las penas en cuestión. Y si, por ejemplo, los entrega, ¿podrían recurrir a esta decisión los acusados? Sí, la orden de entrega, como cualquier país de la Unión Europea, tiene un segundo mecanismo de control que podrá ser el Tribunal de Apelación, y si el juez instructor decide la entrega a las autoridades españolas del señor Puigdemont, el mismo podría apelar esta decisión y quedaríamos a la espera de conocer lo que decide la Corte de Apelación. Bueno, los movimientos del abogado de Puigdemont de haber pactado una entrega un día antes parecen indicar que tenía pues ya una estrategia trazada incluso antes de la aplicación del 155. ¿Qué le parece esta teoría? Yo creo que el señor Puigdemont se está valiendo con las herramientas que hay legales encima de la mesa para intentar entorpecer todo lo posible su entrega a las autoridades españolas. Yo creo que lo que hemos visto ha sido el desenvolvimiento de una decisión legal del señor Puigdemont, que ha sido la entrega voluntaria a las autoridades belgas en el momento que era requerido por las mismas, con el fin de hacerle ver al juez que va a resolver sobre su procedimiento que durante el trámite y el tiempo en el que se resolvía sobre la orden de entrega, el mismo pudiera permanecer en libertad. Y por último, ¿qué pasaría si Puigdemont no se presentase ante la Audiencia Nacional en los próximos 2 meses, tal y como está previsto? Si el señor Puigdemont no se presenta, va a seguir vigente la orden europea de detención y entrega durante el tiempo en el que los delitos no hayan prescrito. Estamos hablando de unas penas muy altas, casi de 30 años de prisión para alguno de ellos, por lo tanto el tiempo de prescripción sería casi de 20 años. Por lo tanto, si el señor Puigdemont decide no acudir a la comparecencia fijada en la Audiencia Nacional, va a quedar siempre activa esa orden de búsqueda y detención, que estará vigente durante el tiempo en los que los delitos sigan vigentes. Pues señor Ospina, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Si las elecciones generales se celebrasen hoy, Ciudadanos se dispararía hasta los 70 escaños, mientras que Unidos Podemos caería a 45 diputados. Así lo recoge el último sondeo de Sociométrica para El Español. El PP perdería 20 escaños y Podemos otros 26. El PSOE subiría 10 y Ciudadanos, el más beneficiado, con 38 escaños más que en junio de 2016. La crisis catalana ha provocado el auge de Ciudadanos en las encuestas en detrimento de Podemos, el gran perdedor de la crisis impulsada por el independentismo catalán. Saludamos ya al periodista Fernando Valls, con el que vamos a analizar todo este escenario político. Señor Valls, buenas noches. Buenas noches, María. Hemos visto que el partido de Rivera subiría de 32 escaños a 70 en las elecciones generales. ¿A qué se debe esta importante subida? Bueno, efectivamente, no solo la encuesta del Español, sino que otras encuestas de días anteriores pronostican una fuerte subida de Ciudadanos. Yo creo que en primer lugar los españoles están viendo que la apuesta de Albert Rivera por aplicar un 155 duro, que en realidad fue el primer partido en decirlo, lo están premiando. Es decir, Rivera llevaba diciendo varias semanas que la solución era aplicar el 155 e intervenir una serie de consejerías en Cataluña. Es finalmente la decisión que tomó el gobierno de Rajoy. Por tanto, al ser Ciudadanos el partido que decía lo que quería aplicar los electores, el electorado del PP, es por eso a lo que se debe su subidón en las encuestas. Bueno, el gran damnificado de esta encuesta es Podemos, que bajaría de 71 a 45 escaños. ¿Qué factor le ha pasado más factura a Iglesias? ¿Posicionarse junto a Ada Colau y los independentistas o manifestarse en contra del 155? ¿Qué cree usted? Yo creo que principalmente ha sido dos factores. En primer lugar, el posicionarse en contra del 155, claro que le ha pasado factura, pero más importante, María, yo creo que es el no tener una idea clara sobre España, el decir una cosa y al día siguiente la contraria, el tener ese doble discurso dependiendo de dónde estuviera. Eso que ha cuidado mucho Pablo Iglesias para no ser perjudicado en otras partes de España, pues es lo que le ha pasado factura en este momento. Yo creo que el futuro de Podemos es bastante poco halagüeño de cara a las próximas elecciones, más si cabe con la división enorme que hay en el partido. ¿Y de qué manera podría afectar a las aspiraciones de Podemos en toda España pues esa reciente dimisión de Fachín como secretario general de Podem?
Bueno, yo me consta que en Podemos, en la dirección nacional, hay bastante preocupación por lo que pueda pasar en Cataluña. Podemos Cataluña, es decir, Podem, es un granero importantísimo de votos para Podemos. Recordemos que fue la formación que ganó las elecciones en las pasadas generales en Cataluña, superando incluso a RC. Por lo tanto, puede darse incluso una escisión del partido allí y que Albano Dante monte una formación y vaya por su cuenta a las elecciones. Yo creo que eso va a ser un buen rejonazo a las aspiraciones de Podemos. Pablo Iglesias ha querido atajar la división de raíz y ya vimos cómo quedó el partido tras Vistalegre 2, con dos partidos totalmente divididos. A esto hay que sumar que los anticapitalistas se han posicionado en contra de la postura de Hacienda Nacional y el sector rejonista, que también está dividido, no está a favor de cómo se están haciendo las cosas en Podemos. Y ya por último, señor Valls, la otra noticia del sondeo es la irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados con un escaño. ¿Ve posible la entrada en las instituciones, teniendo en cuenta que aún queda pues muchísimo tiempo para las elecciones generales? Sí, yo veo perfectamente posible que Vox pueda entrar en el Congreso. Ya pronosticaban otras encuestas su irrupción en otras instituciones, como por ejemplo la Comunidad de Madrid entonces, las europeas, su buen resultado que obtuvo. Decirte que las próximas elecciones, no solo en Cataluña, sino a nivel nacional, o las municipales y autonómicas que están un poco más cerca, son una auténtica bomba de relojería para los sociólogos. En primer lugar, porque la participación va a ser histórica y eso hace muy difícil prever lo que pueda ocurrir. Es ahí donde Vox tiene que arañar o puede arañar un buen puñado de votos. Y en segundo lugar, el famoso voto oculto. Cada vez más se va a ver ese voto oculto en las encuestas, es decir, gente que dice que va a optar por una opción, la abstención, o por una opción política, y finalmente va a votar a otra opción. Eso, que es imposible de predecir, se va a volver todavía más difícil en próximos compromisos electorales. Pues señor Valls, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, este era el análisis de las elecciones generales, pero vamos a centrarnos ahora en las autonómicas catalanas que están ya a la vuelta de la esquina. Hay una noticia muy importante y es que mañana termina el plazo para que los partidos independentistas decidan si concurren en una lista única o no. Es decir, que ese día, mañana, el plazo para registrar coaliciones se cierra, ya que la Junta Electoral da 10 días desde que se decreta la convocatoria de elecciones, por lo que PDeCAT y Esquerra tienen que decidir si concurren a los comicios por separado o en coalición. Vamos a repasar muy rápidamente las fechas clave para estas elecciones autonómicas catalanas. De aquí a 11 días, el día 17 de este mes, conoceremos los nombres de los candidatos que opten a presidir la Generalitat, porque ese día se presentarán las listas. Y el día 23 de noviembre termina el plazo para que los catalanes residentes en el extranjero soliciten el voto por correo. Recordamos que las oficinas consulares ya están abiertas para que los emigrantes inscritos en el censo de votantes ausentes puedan hacerlo. En total, 5,5 millones de electores tienen derecho a votar ese 21 de diciembre. El 1 de diciembre, la oficina del censo electoral empezará a enviar la documentación a los solicitantes de ese voto por correo. La campaña electoral comienza el día 5 de diciembre. El próximo 16, ese mes, será el último día de publicación de encuestas, así como de operaciones de simulación de voto realizadas a partir de sondeos de opinión que estén directa o indirectamente relacionadas con las elecciones. El día antes de la votación, el día 20, será la jornada de reflexión y al día siguiente las elecciones. El día 21 cae en jueves, por lo que el BOE indica que los trabajadores tienen derecho a ausentarse hasta 4 horas de sus empleos para acudir a su cita ante las urnas, horas que serán en todo caso retribuidas y no recuperables. Por su parte, aquellas personas que formen parte de alguna mesa electoral podrán ausentarse de sus trabajos todo este día y tendrán derecho además a un permiso retribuido durante las 5 primeras horas del día siguiente. Entonces, la pregunta más importante sobre estos comicios es qué va a pasar si gana finalmente el independentismo, porque el Gobierno ya ha dicho que cualquier persona, que cualquier partido puede presentarse para ser el nuevo presidente de la Generalitat si no está inhabilitado, claro. Las medidas que se han adoptado en la Audiencia Nacional tienen un ámbito diferente a lo que está haciendo la justicia belga, que es tramitar un procedimiento de colaboración internacional, y que mientras tanto, mientras eso pasa, las personas que están o bien en España o bien fuera de España sin que hayan visto limitados sus derechos políticos, por supuesto que pueden seguir candidatos en cualquier proceso electoral. Esas eran las palabras de Rafael Català, pero lo cierto es que aunque sea posible que Puigdemont se presentase como cabeza de lista del PDeCAT, el ministro de Economía no lo vería muy correcto.
Me parece correcto la actuación del señor Puigdemont. Otra cosa es que ahora esté bajo una autoridad judicial diferente, pero evidentemente correcto no es que quien ha tenido la responsabilidad máxima de llevar adelante un proceso que ya no es solo ilegal, sino que va en contra de la recuperación económica y de la creación de empleo en Cataluña, pues lo haga desde fuera. Desde el Partido Popular hoy mismo acaban de desvelar que tienen voluntad de pactar con el PSC y con Ciudadanos, con esas otras fuerzas constitucionalistas tras esas elecciones. Lo que sí es importante es entender que hay diferentes puntos y sensibilidades en Cataluña, también entre los partidos que defendemos el orden constitucional y la unidad territorial, y que hay plena voluntad por alcanzar acuerdos. Eso sin duda alguna, como ha demostrado desde el primer minuto el presidente Rajoy con sus propios líderes en el ámbito nacional, y que por supuesto se reproducirá, si es posible y si los catalanes así lo desean, en el ámbito catalán. Bueno, y atención a estas afirmaciones por parte del ministro de Justicia, porque acaba de confirmar que la aplicación del artículo 155 finalizará con las elecciones del 21 de diciembre. Acciones que pueda adoptar de incumplimiento de sus obligaciones de la Constitución, como dice el artículo 155. Por lo tanto, yo creo que este momento tan extraordinario y singular que estamos viviendo, en el cual el Gobierno de la Nación ha destituido al Gobierno de Cataluña por el incumplimiento de sus obligaciones estatutarias con el aval de la mayoría del Senado, finalizará cuando haya nuevas elecciones. Bueno, que la aplicación del 155 se acabe cuando sean esas elecciones, ese 21 de diciembre, es muy polémico, ¿no es así, Eduardo? Gracias por ser una tarde en la mesa, gracias. No solo es muy polémico, es una trampa que está en el seno, en el origen de la aplicación del 155. Se trata de una aplicación de maquillaje para que los españoles crean, como se dice en el Gato Pardo, de Curso Malaparte, que todo ha cambiado para que todo siga exactamente igual. Y después negociar con ese gobierno indiscutiblemente separatista que surgirá de esas elecciones, de mayoría separatista. Si les faltan unos escaños, se los dará Podemos. Negociar el cambio constitucional que ya está pactado con el Partido Socialista e incluso con Ciudadanos, para otorgarle a Cataluña un estatus de bilateralidad con el Estado español en esa reforma constitucional, que por cierto no saldrá a votación en referéndum, porque como saben que la perderían, la apañarán en las cámaras de representación con las mayorías necesarias para que salga adelante sin necesidad de ofrecérsela al pueblo soberano a votar. El fin de toda esta mascarada de un 155 balsámico, de un 155 de aplicación tópica, un poquito y un ratito muy cortito, es precisamente que los separatistas vuelvan al poder, que son los señores naturales de Cataluña, el gobierno así lo considera, el PSOE también lo considera así, que los nacionalistas devenidos en separatistas son los señores naturales de Cataluña y por tanto son ellos los que deben volver al poder para negociar ese vínculo efímero de Cataluña con el resto de España, que los mantenga, que España siga haciendo sus labores de celestinaje y de alcahueta para Cataluña en la Unión Europea. De eso se trata, nada más. Pues gracias por esa valoración, Eduardo, gracias. Gracias a ti, María. Nos apuntamos porque dijo que había que combatir el régimen del 78, que había que romper el candado del 78. Esto lo repitió Pablo Iglesias durante 2 años. Como secretario general he decidido que si me he apuntado a una organización que defiende unas cosas y ahora defiende exactamente las contrarias, por coherencia no puedo seguir siendo secretario general de esta organización y por eso, cuando acabe la rueda de prensa, dimitiré como secretario general y también de militancia de Podem Cataluña y de Podemos. Lo acaban de escuchar. Albano Dante Fachín, el secretario general de Podemos en Cataluña, dimite de su puesto y deja la militancia porque dice que ya no se identifica con Podemos, que ahora el partido defiende ideas contrarias a las de sus inicios.
Tras su guerra abierta con Pablo Iglesias, el ex líder de Podem en Cataluña se ha adelantado al cese que estaba previsiblemente previsto para mañana por Iglesias, tras la consulta interna para decidir sobre la confluencia con Ada Colau. También queda por saber quién ocupa su puesto en la facción catalana de Podemos en un momento clave para los intereses electorales del Partido Morado. Tras esta dimisión, queda por ver qué hará a partir de ahora y si se unirá o no a una posible lista unitaria independentista. El propio Fachín ha admitido conversaciones con Esquerra, con la CUP y con otros sindicatos. Además, ha asegurado que el domingo desvelará si se integra o no en alguna candidatura. Y por lo que respecta a mi participación en listas de otros partidos, lo repito, yo no ficharé para un partido para ir a las elecciones del 21 de diciembre. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido la intervención de la dirección estatal como una limpieza democrática ante una crisis en la que se había abierto la posibilidad de llegar a alianzas electorales con partidos independentistas. Creo que hubiéramos hecho dejación de funciones si no hubiéramos intervenido en ese caso, y creo que la intervención ha sido de una limpieza democrática que pocos partidos pueden jactarse de ella. Eduardo, ¿compartes esta opinión de Echenique? ¿A ti también te parece una limpieza democrática? Sí, pero no por las razones por las que se las parece a Echenique. Ahora explicaremos por qué. Albano Dante Fachín, aun a pesar de su nombre, no es un actor de culebrón hispanoamericano, de esos con la hacienda llena de bastardos de señorito criollo y sierva mestiza, en los que la hija del patrón, que rezuma almíbar, se enamora siempre de un mozo de cuadra que rezuma testosterona. Albano Dante Fachín era el hombre de Podemos en Cataluña y, claro, tanto tiempo oyendo la habanera separatista, le han picado las pulgas que todo argentino de izquierdas lleva adheridas a la piel de su ignorancia y se ha encamado con los independentistas. Bien es cierto que un tanto despistado por la errática postura del alfeñique bolchevique Pablo Iglesias, en que en Dante Fachín creyó ver un Che Guevara de mercadillo con el que culminar en Cataluña lo que aquel célebre asesino argentino, que vive en las camisetas de todos los tontos útiles del comunismo, no pudo llevar a cabo en Bolivia. Estaba Albano Dante Fachín tan a gustito, encamado con los separatistas catalanes, que cuando Pablo Iglesias le ordenó que se levantase, Fachín le cantó un tango sobre la democracia que el alfeñique bolchevique no quiso bailar ni con él ni con Ada Colau, porque Pablo Iglesias solo baila, de momento, con Irene Montero. A Dante Fachín le han dado a beber la purga con una dimisión forzada, mientras su compatriota argentino, Pablo Echenique, dice que le han hecho beber el jarabe stalinista de la purga por limpieza democrática. Pues claro, hombre, no es higiénico que alguien que se apellida Fachín sea el líder de Podemos, ni en Cataluña ni en Mongolia Exterior. Esta gente divide. ¿Vosotros os imagináis a alguien de Ciudadanos reventándole el mitin a otro partido político? Lo acaban de ver. De esta forma, los independentistas intentaban boicotear un acto de Ciudadanos celebrado este sábado en un pueblo de Barcelona. Hoy la formación naranja ha denunciado este escrache, al mismo tiempo que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha alertado de un incremento de delitos de odio por el proceso secesionista. Nos parece además indicativo de la fractura social creciente, el aumento de números de delitos de odio que se están tramitando precisamente también por la Fiscalía de Odio, y queremos manifestar que esto es una muestra de la fractura social que durante tanto tiempo llevamos denunciando. Queremos una Cataluña de todos, queremos una Cataluña donde se respete a todas las personas y todas las ideologías. ¿Le consta que esta sociedad tuviese una cuenta en Suiza en algún momento? Es que no sé de qué me habla. Yo creo que usted me está haciendo aquí un embolado. No. Son preguntas. No, hombre, usted si quiere responde, pero tiene libertad de responder, tengo libertad de preguntar. Sí, hombre, claro que sí.
Pero son preguntas que no conozco, es decir, que no tengo ni idea. Usted me habla de cosas que no tengo ni idea. Este era el alcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en ese ayuntamiento, Xavier Trias, negando que esté relacionado con una sociedad offshore que presuntamente ocultaba dinero en Suiza durante parte de su carrera política. Su nombre aparece junto al de sus padres y sus hermanos en un fideicomiso con el que la familia controló activos alojados en una sucursal bancaria de Suiza, la exclusiva filial de la banca privada del Royal Bank of Scotland. La estructura opaca se habría mantenido operativa al menos entre 1994 y 2008, un periodo en el que Trias fue consejero de Sanidad de la Generalitat, consejero de Presidencia, diputado en el Congreso y concejal en Barcelona. Ha dado hoy una rueda de prensa para dar explicaciones en las que ha negado una y otra vez que tenga cuentas en paraísos fiscales y ha anunciado que va a iniciar una investigación porque esas informaciones pueden tener algún sentido de veracidad. Todo lo pongo en duda. Segundo, de que yo nunca he tenido cuentas ni he hecho operaciones financieras ni de ningún tipo. Y tercero, que se explican historias que yo creo que no son verdad en absoluto. Y en estos casos, pues yo me reservaré al final el derecho no solo de réplica, sino de ir a los tribunales, como ya he hecho en alguna ocasión, si es necesario. El Gobierno ya ha dicho que piensa tomar cartas en el asunto y desde Hacienda aseguran que van a investigar a quienes aparezcan en esos papeles paraíso o Paradise Papers. Es muchísimo el patrimonio, pero estoy convencido de que cada vez queda menos, porque obviamente los tenedores de esos patrimonios ocultos saben que estamos actuando, que las haciendas públicas están actuando y que esas conductas no son admisibles y tampoco lo son en los países en los que hasta ahora han servido de refugio. En Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, ha instado a Trias a que dimita porque dice que no puede seguir ejerciendo su responsabilidad si no es capaz de explicar por qué su nombre aparece en dichos papeles. Si no es capaz de demostrar que esas evidencias son falsas, pues va a tener que explicar muchas cosas a los ciudadanos y seguramente va a tener que asumir responsabilidades políticas. He dicho antes y repito que si no es capaz de demostrar que estas informaciones son falsas, difícilmente creo que pueda seguir como portavoz de un grupo político en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entre los 13,4 millones de archivos que forman los Paradise Papers se encuentran nombres de más de 120 destacados políticos internacionales y de diversas personalidades del mundo del cine o del deporte, desde la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, o el presidente de Colombia hasta el yerno de Donald Trump. Todos ellos tienen en común que poseen grandes fortunas. La reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, el yerno del presidente Donald Trump Jared Kushner o los artistas Bono y Madonna son solo algunos de los nombres relacionados con una nueva filtración masiva de documentos. Un nuevo escándalo con la divulgación simultánea en varios medios de la investigación periodística que ha sido bautizado como los papeles del paraíso. 127 líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, incluidos músicos y deportistas y empresas multinacionales, figuran en esa lista difundida este domingo por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, el ICIG, integrado por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación. Según dicha información, que en España se dio a conocer en los dos medios que integran el ICIG, La Sexta y El Confidencial, los documentos provienen de una filtración de la firma de abogados Appleby y Ashatizi Trust. Sin duda, uno de los aspectos más destacados por los medios implicados en el proyecto global ha sido la inclusión en los papeles del paraíso de dos hombres de confianza en el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en ambos casos por relaciones económicas con Rusia, el secretario de Comercio Wilbur Ross y el yerno y asesor del mandatario Jared Kushner. Así, el primero es accionista de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados por el Departamento del Tesoro, mientras que Kushner recibió en 2015 una inversión de $850.000 de un magnate ruso. Por otro lado, según los datos difundidos por el ICIG, la reina de Inglaterra dispone de un ingreso privado que proviene principalmente de Lancaster, ducado que invirtió $7,5 millones en la sociedad Dover Street Six Cayman Fund LP en 2005. En el caso de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano
cuando era ministro de Hacienda del entonces gobernante Andrés Pastrana. También figuran en la lista revelada este domingo la cantante estadounidense Madonna, accionista, según los datos divulgados, de una compañía de suministros médicos en Bermudas, registrada en 1997 y disuelta en 2013, y el líder de la banda irlandesa U2, Bono, como accionista de una sociedad registrada en Malta, propietaria de un centro comercial en Lituania. Esa investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 90 medios de prensa en 67 países publicó ayer los nombres de numerosas figuras, como hemos visto, de todo el mundo vinculadas con sociedades registradas en paraísos fiscales. Saludamos ya en directo al periodista Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario. Señor Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Ha publicado usted que Hacienda ha abierto una investigación contra Trías después de que se haya descubierto que tiene una segunda cuenta en Suiza. ¿Qué pasaría si Trías se hubiese acogido al sistema de regulación fiscal que se abrió gracias a la amnistía de Montoro? ¿Qué opina usted? Bueno, pues lo que ocurriría es que sería un escándalo político de una magnitud tremenda. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Por un lado va la parte fiscal, que a su vez tiene una doble ramificación. Si el importe es pequeño, estaríamos en una infracción administrativa pura y dura. Parece lo lógico, es pensar que si se ha montado el revuelo que se ha montado es porque no estamos hablando de cuantías pequeñas. Si sobrepasamos los 120.000 euros año, que es normalmente lo que suele ocurrir en este tipo de casos, saltamos a la órbita de delito, ya no es infracción administrativa, ya estamos hablando de delito tributario, y a partir de ahí entramos en la pregunta que me estaban realizando. Y es muy sencillo. Vamos a ver, aparte de la cuestión de escándalo político, que esa va garantizada sí o sí, si de veras se ha aplicado y este hombre se ha acogido a la regularización, a la amnistía fiscal, como la conocemos todos, ocurriría que se podría haber adscrito por la parte de infracción administrativa, pero nunca por la parte de delito. Es decir, mucho cuidado con esta historia, porque en caso de que hubiese delito de blanqueo, en caso de que hubiese delitos colaterales, todos esos delitos no quedarían limpios por la amnistía fiscal, por lo tanto podría ser perseguido. Esa sería la primera cuestión. Pero independientemente ya de la pura faceta tributaria, mucho cuidado con lo que estaría ocurriendo en este asunto. Lo digo porque, lógicamente, esta es una persona que se dedica a la política. Él es nada más y nada menos que presidente de la Comisión de Ética del PDCAT, un partido que me da que muy limpio no va a estas alturas, nada más y nada menos que son los viejos convergentes, es decir, los viejos Jordi Pujol, y este hombre, como presidente del Comité de Ética, resulta que habría tenido una serie de entramados, unos en Suiza y otros en Islas Vírgenes. Hombre, yo creo que desde el punto de vista de cuestión política, muy presentable como responsable de ética no es. ¿Y de dónde salen estos documentos? Al igual que los papeles de Panamá, ¿son estos también papeles robados? O sea, estos son filtraciones que se están realizando, yo no sé si se pueden calificar de robadas, no robadas. La cuestión es, y hay una parte de la pregunta que sobreentiendo que va por ahí, que cuando son personas que no tienen una relevancia pública, yo entiendo, evidentemente, que son sus finanzas privadas. Hasta que no se demuestre que es ilegal, evidentemente, oye, tienen todo el derecho del mundo a utilizar los paraísos fiscales porque son legales. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Cuando tú estás vendiendo como criterio político y estás pidiéndole el voto a determinada gente porque se supone que tú eres el garante de la ética, el garante de determinados principios, el garante de determinado comportamiento político, hombre, que tú te estés presentando con ese cartel para conseguir votos y resulte que cada año, cada X años, vamos descubriendo que hay nueva información que relaciona a este señor, a Xavier Trías, con paraísos fiscales, no parece muy lógico, especialmente cuando estamos hablando de un partido que viene ya manchado por toda la actuación de Jordi Pujol y por todas las ligazones de sus cuentas, de todas sus familias, etcétera, etcétera, casualmente también con paraísos fiscales. Veremos en qué acaba. Ahora, aquí hay una cuestión, los primeros que han pedido esa inspección han sido los propios técnicos de Hacienda, del Ministerio, no van por una cuestión política, nada más alejado de la realidad. Es decir, lo único que quieren ellos es que el comportamiento tributario sea el correcto. El primero que ha afirmado que va a realizar esa actuación de oficio ha sido el propio Ministerio, que nos lo ha confirmado a nosotros, aquí Diario. Por lo tanto, aquí no estamos hablando tanto de una especie de escándalo político, que también lo tiene, sino que estamos hablando de que este señor en estos momentos está sometido a una inspección porque posiblemente se ha saltado los trámites y los controles tributarios. Pues señor Cuesta, gracias y buenas noches. Y vamos con un apunte de corrupción, porque los negocios del comisario jubilado José Villarejo han terminado con él en la cárcel. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó este domingo el ingreso en prisión provisional del policía de 66 años por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Tándem. El excomisario José Villarejo pasa la noche en prisión por orden de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
La magistrada ha ordenado el ingreso en prisión para él, su socio Rafael Redondo y el excomisario de Barajas, Carlos Salamanca. Están acusados por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El excomisario Salamanca también está investigado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Hay otros 4 investigados que han quedado en libertad, entre ellos la mujer de Villarejo, Gema Isabel Alcalá, a la que se le ha retirado el pasaporte. El caso investiga el entramado empresarial cuyo objetivo era reintroducir en España y en otros países de la Unión Europea fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción en los negocios. Sus acciones han sido seguidas durante meses por asuntos internos. Según la Fiscalía, los 2 excomisarios se valían de sus cargos policiales para recibir sumas de dinero y regalos a cambio de facilitar la entrada ilegal de extranjeros y regularizar su situación a través de sus empresas. Analizamos ya todo lo relacionado con esta detención con el periodista Xavier Horcajo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, María. Hay quien dice que es peligroso encarcelar a quien ha estado tantos años en las cloacas, por decirlo así, del interior y que podría revelar cosas comprometidas. Bueno, en cierto modo sí. Hace falta ver si solo está detrás de esta acción judicial y policíaca el Departamento de Asuntos Internos de la Policía, o si hay algo. Él dijo cosas tremendas del que es el jefe de los espías, el general Sáenz Roldán, y habrá que ver si hay algo de eso en esta historia. De todas maneras, empieza a ser un signo de normalidad que el comisario Villarejo esté en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Pues porque está en la cárcel porque ha prestado servicios y los ha cobrado de un país, parece que Guinea Ecuatorial, y ha prestado servicios con medios que no son suyos, sino de la policía, sino del Estado, sino de todos nosotros. Y eso es una inmoralidad en un cuerpo que quiero recordar que expulsa a los miembros del CNP, de la policía, porque prestan servicios de vigilancia en discoteca. El que lo hace pierde el salario y la pensión. Y Villarejo ahí está, con una serie de empresas que no les parecen importantes a Eugenio Pino, porque dice que son empresas que han sido utilizadas en operaciones con tapadera, operaciones secretas que ha utilizado y que ha hecho el comisario Villarejo prestando grandes servicios al Estado. Bueno, sí, quizás sí, no digo que no, pero ¿no les parece que un comisario de policía sea el tío más peligroso que hay en España? ¿Eso es un país normal? Pero, ¿esto qué es? Sospechas de que pueda utilizar información obtenida de forma ilegal o aprovechando su condición, la chapa de comisario de policía, en beneficio propio, en beneficio de terceros, o que haya vendido sus servicios, como acredita una conversación con Ignacio González en una céntrica cafetería madrileña, son poco decentes. Era un mandarín judicial, ahora está jubilado, que tiene varias causas penales. Una se la interpuso la doctora Pinto, una dermatóloga, que le identifica como el que le clavó un pincho en la zona lumbar, y hay un parte médico que acredita que a la doctora Pinto la pinchó alguien. En fin, que tiene una trayectoria dudosa, que ensombrece a los cargos de nuestra policía y que, insisto, no puede ser que un comisario de la policía sea el tío más peligroso de España. Pues Javier, gracias por esa valoración. Buenas noches. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años de origen marroquí tras entrar en un colegio de Madrid gritando "Alá es grande". El hombre accedió a una clase de niños de 3 años portando un bote en el que llevaba un supuesto veneno y amenazó con matar a los niños pequeños como a corderos. Fue el conserje del centro el que le sujetó con ayuda de otras personas hasta que acudió la policía, que le detuvo acusado de los presuntos delitos de amenazas, daños y allanamiento de morada. Y esta mañana la Policía Nacional ha detenido a otro hombre que también es de origen marroquí en Sagunto, Valencia. El arrestado, de 47 años, está acusado de adoctrinar y trasladar a combatientes yihadistas a la zona de conflicto del Estado Islámico. El detenido, que se encontraba en situación irregular en España, es el principal responsable de enviar a Irak a un joven que cometió un atentado terrorista suicida que costó la vida a 33 soldados iraquíes y que causó decenas de heridos con un camión lleno de explosivos. Una operación
importantísima contra todo lo que es la organización de Daesh. Era una persona que estaba pues muy preparada para el adoctrinamiento y la captación de personas, y la prueba está de que ya en su día esta persona de origen marroquí que vivía en Sagunto fue capaz de adoctrinar y de captar a una persona que en su día ya viajó hacia el territorio que estaba en conflicto. Nueva matanza en Estados Unidos, en el estado de Texas. Un exmilitar entró en una iglesia baptista disparando a bocajarro a los feligreses. Ha dejado al menos 26 muertos y una treintena de heridos. Se trata del 4% de la población, ya que Sutherland Springs es un pequeño pueblo con poco más de 500 habitantes. El autor del tiroteo, de 26 años, ha sido identificado como Kelly y escapó del lugar de los hechos en su coche tras ser disparado por un vecino y perseguido durante varios kilómetros por la policía, que finalmente le abatió. Sutherland Springs está roto de dolor. Entre lágrimas y oraciones han guardado un minuto de silencio. Entre lágrimas, sollozos y oraciones, más de un centenar de vecinos de Sutherland Springs, en Texas, guardaron un largo minuto de silencio a escasos metros del templo First Baptist Church, escenario donde este domingo ocurrió la peor matanza en la historia del estado de la estrella solitaria. El trágico balance, de momento 26 muertos y 20 heridos de diversa consideración, dejó totalmente consternado a un pueblo de unos 500 habitantes, una pequeña familia en la que todos los vecinos tienen una relación más o menos cercana entre ellos. Johnny Mora, uno de los vecinos de Sutherland Springs y amigo de dos de las personas heridas, quien no tuvo ninguna víctima mortal en el seno de su familia o amigos cercanos, lamentó profundamente que el pastor de la iglesia asaltada, Frank Pomeroy, haya perdido a su hija de 14 años durante el tiroteo, perpetrado por un joven identificado por los medios como Devin Kelly. Mora fue uno de los más de 100 vecinos que se acercaron a la iglesia baptista para rezar en horas de la tarde por las víctimas del tiroteo, una iniciativa organizada por el exmilitar Mike González, que se mudó a Sutherland Springs para vivir en paz después de servir al ejército de Estados Unidos en varios países. El tejano movilizó al máximo número de vecinos posibles, entre los que también se encontraba el gobernador de Texas, Greg Abbott, para mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas y pedir a Dios que reciba a los muertos con los brazos abiertos. Después del largo minuto de silencio, el pastor de la iglesia que frecuentan González y Mora ofreció una vigilia religiosa de una media hora acompañada por música sacra, en la que los sollozos y las lágrimas fueron continuas. Y en los deportes, Juanma, ¿qué tal? Parece que se ha desatado la polémica por la nueva camiseta de la selección española, ¿no es así? Sí, María, y de hecho ya hace tiempo aquí en el informativo de Intereconomía hablábamos de ese posible nuevo modelo. Sin embargo, ya después de que se confirme cómo es la nueva camiseta de la selección española, la polémica efectivamente se ha desatado. Vamos a ver cómo la marca que viste a la selección española, Adidas, ha publicado sus nuevas camisetas. Por ejemplo, la de España homenajea la del Mundial 94, la de Estados Unidos. Igualmente la de Alemania, que hace lo propio. También Colombia homenajea, como estamos viendo, James comparado con Valderrama en ese Mundial estadounidense, o la de Bélgica. Bueno, pues ¿dónde está la polémica? En torno a esas líneas amarillas y sobre todo moradas en la nueva camiseta de la selección española. Vemos a algunos de los jugadores posando con ellas y, como decimos, ¿esas líneas son azules o son moradas? Algunos creen que es un azul ligeramente degradado, pero lo cierto es que visualmente, sobre todo en un plano medio, a media distancia, parece claramente un color morado que para algunos molestaría en la camiseta de la selección española. Tendría cierto toque republicano. El primero que, por ejemplo, opina que esta camiseta pues tiene claros tintes republicanos es Pablo Iglesias, que no ha dejado pasar la oportunidad para poner este mensaje que estamos viendo detrás de mí. Dice que textualmente hacía tiempo que la selección española no lucía una camiseta tan bonita y que todo el mundo con la roja, no dice España, dice la roja. A él evidentemente lo que le gusta es ese toque morado casi republicano, como en esta otra imagen que corresponde a la jornada de reflexión previa a las últimas elecciones, en las que el líder de Podemos jugó con esa camiseta no oficial, evidentemente, de una hipotética República Española. Bueno, pues más allá de la polémica en torno a esta camiseta, otra de las polémicas del día está en torno al Fútbol Club Barcelona. Este fin de semana, en su partido disputado en el Camp Nou, lucieron numerosas enseñas independentistas,
patrocinadas por el propio club, que han sentado mal a muchos futbolistas, exfutbolistas y aficionados del Barça que no están de acuerdo con esa ideología. Por ejemplo, Julio Alberto, el que fuera lateral del FC Barcelona durante muchísimos años, no es la primera vez que se manifiesta en contra de la deriva independentista del que fuera su club. Bueno, pues eso le ha traído consecuencias. Vamos a ver lo que ha dicho esta mañana en Espejo Público, en Antena 3, ante Susana Griso y Albert Castrillón, compañero de esta casa. Sentía que tenía ese sentido de pertenencia. Esa era mi casa. Pero Julio Alberto, esta decisión... Lo das todo por ese club y lo das todo por esta gente. Saber que ya no puedes volver a llamar a una puerta porque nunca más te la van a volver a abrir es muy difícil. ¿Te han ofrecido algún trabajo? ¿A mí? No. A buscar trabajo fuera de Cataluña. ¿Te vuelves a Asturias? Sí, me vuelvo a Asturias. Bueno, pues se tiene que volver a Asturias después de estar muchísimos años en Cataluña, porque el club no le va a permitir continuar trabajando para el Barça después de criticar esa deriva independentista. También lo ha hecho, por ejemplo, hacia Guardiola, el que fuera su amigo y también compañero. Dice que le parece bastante hipócrita que defienda a Cataluña de un supuesto Estado opresor mientras cobra dinero de Qatar. Bueno, vamos a cosas mucho más agradables, como por ejemplo la victoria del Real Madrid ante Las Palmas, agradables para los madridistas, que alucinaron con el golazo de Marco Asensio, el que estamos viendo detrás. Vuelve a ser protagonista el jugador balear. Desde ahí disparó, desde la frontal del área, un misil que entró por la escuadra del equipo insular a 100 kilómetros por hora. Parece que no hay un gol malo por parte de Marco Asensio, que siempre que marca goles desde la frontal del área suelen ser bastante golazos, bastante buenos chicharros. Bueno, pues después del partido Zinedine Zidane habló sobre esa victoria madridista, sobre el gol de Marco Asensio y también, como no, sobre la falta de gol de Karim Benzema y de Cristiano Ronaldo, que no tienen buenas estadísticas en Liga. Una vez más, el entrenador francés les defendió. Que tú me estás hablando de Karim y de Cristiano, y es verdad que cuando mira la Liga no sé cuántos goles tienen y ellos los primeros no están contentos, pero esto no pasa nada. Lo importante es el trabajo, lo importante es lo que hacen, lo importante es las ocasiones que nos creamos, que marca Asensio, Isco hoy y Casemiro. Marcará seguro Karim y Cristiano dentro de poco. Bueno, pues antes de irnos, María, hay que hablar de una polémica en Francia, país del que es originario Zinedine Zidane, por esta imagen. Fekir, el delantero del Olympique de Lyon, marcaba ante el Saint-Étienne, en el que está considerado uno de los clásicos de Francia, un gol, concretamente el quinto, el 0-5, e hizo este gesto de Leo Messi. A algunos les pareció admirable esa imagen del jugador del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en el campo del Saint-Étienne no gustó tanto. Cuando después de que el delantero del Olympique de Lyon celebrase así su tanto, los ultras del Saint-Étienne saltaron al terreno de juego para intentar agredirle. Tuvo que suspenderse el partido, se reanudó después, pero sí que es seguro que en Francia acabarán sancionando al delantero del Olympique de Lyon. Pues muchas gracias, Juanma. Más en la web de Punto Pelota. Y a todos ustedes se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no se vayan, porque hoy muy especialmente no se pueden perder el gato al agua, que les va a sorprender. Hasta mañana. La materia prima perfecta, 100% propia, las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el Pozo su jamón reserva serie oro. Y así sale. Perfecto de sabor.